A ver, vamos a meternos a fondo en el caso de César Villanueva. ¿Quién mejor que el doctor Luciano López, abogado constitucionalista, pero ve temas penales? Gracias. Gracias, López, Jaime, al contrario, por la invitación. César Villanueva, a nuestro juicio, usted nos lo dirá con mucha más solidez jurídica, está hasta acá. Porque primero, se ha podido conocer que ha penetrado el equipo especial del caso Lava Jato a través de un fiscal, y el fiscal con el hijo, y había una defensa fáctica, porque además DIVIAC se ha encargado de interceptar legalmente llamadas para entender toda esta trama tremenda, ¿no? El señor Villanueva estuvo aquí en agosto. Nos dio una entrevista en agosto. Sí, recuerdo. Tenemos el byte de César Villanueva del mes de agosto. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos, ¿no? Vamos a escuchar a César Villanueva a ver cuán preso es hoy, noviembre, eso fue agosto, de sus palabras. Puede estar en la caja que señalan, en la caja 2, puede decirse lo que se quiera decir. Lo que tiene que demostrarme, porque también ha dicho que a mí me han entregado dinero en efectivo. Sí, los $60.000 son en efectivo. Yo no tengo una cuenta fuera, tengo una cuenta en la que todos los ingresos se pueden auscultar porque es solamente mi salario. De gobierno regional, de ministro o de congresista. Así que eso... Permítame la suspicacia, pero sí, si hubiese sido el pago en efectivo de corroborarse lo que sostiene Barata, más bien al ser cash, ¿para qué lo va a bancarizar? Digo yo. Por eso, pero no, lo que quiero no había es, forma de auscultarlo. Pero se puede ver las distintas formas, pero lo que sí puedo señalar es que tú pagas a alguien para recibir un favor, un privilegio. Y eso, si uno examina el proyecto desde el inicio, ¿no? Cómo se ha asignado ese proyecto, hasta el final, de cómo se ha liquidado y cuál ha sido el resultado final. Entonces, no va a encontrar un solo privilegio a Odebrecht, sino al contrario. Allí hablamos de las coimas con Villanueva en agosto, pero la aprehensión o la detención preliminar es por tráfico de influencias, pero que está conectado con las coimas. A ver. Claro, a ver, para decirlo claramente y que la ciudadanía lo pueda entender, lo que lo están acusando al señor Villanueva hoy es de haber tratado de contactar a unos fiscales que no son de este equipo especial, porque son los fiscales del Cono Norte, claro. ¿Correcto? Que uno de ellos señala tener amistad con un fiscal adjunto del equipo especial Lava Jato, que trabaja con el fiscal Juárez Atoche. Exactamente. Para que le puedan, entre comillas, solucionar este problema de la entrevista que has mostrado hace unos momentos. ¿Que tiene un efecto rebote? Sí, claro, tiene un efecto rebote, pero eso creo que no hay que perderlo de vista porque eso significa que esto es un delito autónomo a estos problemas que tienen que ver con la presunta coima de esa obra de cuando él era presidente regional de San Martín. A ver, para identificar a los personajes, porque esta es una historia muy buena, digamos, desde el punto de vista de cuán reveladora, mejor dicho, puede ser esta historia. Ronald Chafloque Chávez era el fiscal adjunto provincial, provisional, transitorio del pool de fiscales de Lima Norte. Ahí va Villanueva. Pero él luego quiere, a su vez, buscar a Alexander Taboada Guardián, fiscal adjunto del despacho de Germán Juárez Atoche. Sí, pero también interviene un fiscal superior, que es este señor Alberto Rosell, que es un fiscal superior de Lima Norte, que es el que, en buena cuenta, diseña la estrategia legal de defensa del señor Villanueva, pero como él es un fiscal, y obviamente los fiscales pues no pueden fungir de abogados, entonces él pone a su propio hijo. Esta defensa fáctica. Por eso es que la fiscalía habla acá de una defensa y el juzgado habla de una defensa fáctica, porque pone a su hijo, que además, según lo que estoy leyendo aquí, es un joven recién graduado el año pasado de abogado.
Entonces lo pone a este chico y que se persona como abogado del señor Villanueva en la investigación del caso de la carretera San José de Sisa. El que manejaba la estrategia legal era este señor Rosell, este fiscal superior, y el otro fiscal era el que, según la tesis de aquí, hace el contacto con este fiscal adjunto que trabaja en el despacho del señor Juárez Atochi. Y hay llamadas. Hay muchísimas de este llamadas. fiscal Taboada. Coordinaciones Germán Juárez de Atochi. todos, o sea, se han intervenido los teléfonos, por lo que vemos aquí, se han hecho también seguimientos, porque hay muchas fotografías de los seguimientos que se han hecho a todos estos personajes, más de una reuniones, por ejemplo, muy cerca a la Clínica Internacional en el centro de Lima, Sí. reuniones en cafés. O sea, Mira, se ha hecho todo un seguimiento, pero lo importante además, y creo que también es un punto álgido para poder analizar, es que estas reuniones en las que está el señor Villanueva ya coordinando con todas estas personas, por ejemplo, un casito, página 23, una reunión del 28 de agosto, donde se reúnen todos los personajes, incluido el señor Villanueva, pero mira la fecha, es 28 de agosto. El 28 de agosto, ¡Epa! ¿estaba disuelto el Congreso? No, era congresista. Entonces el señor era Villanueva. congresista. Eso, Entonces, ¿cuánto agrava el caso? Lo que pasa es que eso es muy importante, porque acá probablemente hay algo que no va a gustar mucho. Si es que él estaba en ejercicio del cargo de congresista y como esto es una imputación de tráfico de influencias, y según lo que he leído de esta resolución, la promesa era: ayúdame que yo te voy a ayudar con mis contactos en el Estado. Estoy repitiendo lo que dice esta resolución. Si eso es así, entonces él está usando su cargo de congresista. Por eso es que es tráfico de influencias. Ergo, eso es lo que se conoce como un delito de función. ¿Qué es el delito de función? El delito de función es, vale la redundancia, cuando tú usas tu cargo, tu función pública para cometer un delito. Y si tú haces un delito de función, como en este caso es el señor es congresista o era congresista en ese momento, entonces él tiene el beneficio del antejuicio. Pero ¿Qué no hay significa? Congreso. Ahí viene el tema, pues. Oh, Es algo parecido al caso de Luciana León. A ver, recuerda que en el caso de Luciana León igual hicieron unos allanamientos, no dictaron detención preliminar como ahora, porque ahí hay un tema un tanto farragoso que aquí lo vamos a comentar. Y ella, como se recuerda, ella apeló en su momento esa orden de allanamiento, porque decía: oye, yo soy congresista, yo tengo el beneficio del antejuicio, a mí no me puedes tocar. La Corte Suprema, en fase de apelación, acá tengo incluso la resolución que se divulgó en los medios, del 11 de noviembre del 2019, ha dicho que en esta fase preliminar sí es posible hacer este tipo de diligencias. ¿Por qué esto es importante, Jaime? Porque entonces acá viene el gran detalle. La segunda etapa de la investigación, que se llama investigación preparatoria, cuando se trata de un delito de función, es decir, un funcionario de alta jerarquía estatal, como un congresista, un ministro de Estado, etcétera, ya allí necesitas la intervención del Parlamento, con lo cual Pero la no hay Fiscalía Parlamento. en ese momento tiene que detener su investigación. En mi modesto entender, veo que entonces no van a poder pedir prisión preventiva, porque la prisión preventiva se pide en la segunda etapa de la ya, pero investigación. la detención preliminar sí cabe. Es que la detención preliminar, y para que lo pueda entender la gente, es una medida y por eso es que su plazo es tan corto. Sí, 7, 8, 9, 10 días. Máximo 10 días cuando es organización criminal, no es el caso. Por eso 7. Por eso es que 7, porque es delito complejo, ¿correcto? Pero al cabo de los 7 días, si es que el señor no tuviese este fuero, esta protección del antejuicio, entonces él inmediatamente terminaría la investigación preliminar, le pedirían prisión preventiva y empezaría la segunda etapa. Pero como el señor tiene fuero, en ese momento la Fiscalía de la Nación, que es la que tiene que hacer esta investigación, que es la que entiendo está Tendría que investigando, enviarle un documento al va a tener Congreso. que presentar denuncia constitucional. Lo mismo que en el caso de Pero Luciana no hay León. Congreso. No hay Congreso, pues se va a tener que esperar hasta marzo. O sea que en nuestra cara pelada, el señor Villanueva va a salir ¿Qué es, de la sí, detención ¿qué es lo preliminar? máximo que se va a poder pedir? Lo máximo que se va a poder pedir es un impedimento de salida. Porque claro, la Fiscalía no va a tener otra herramienta, no es que él tiene beneficio del antejuicio. Y pese a que la resolución, Ahora, mira, ¿estás es bastante... seguro que es delito de función? Mira, por las fechas lo saco. Además, por otro detalle.
Cuando tú estás hablando de un funcionario que es aforado, es decir, el que tiene el beneficio del antejuicio, eso no te lo puede ver cualquier juez común, entendiendo por cualquier juez común un juez provincial, un juez de primera instancia, como por ejemplo el juez Richard Concepción Carguacho, que es el más conocido, por ejemplo, sí, ¿no? En esos casos te tiene que decidir este tipo de medidas un juez supremo. Y si tú ves esta resolución, ¿qué dice? Juzgado Supremo. Ya. Y si además cruzas las fechas, como estamos viendo, son de agosto, entonces, claro, indudablemente, en el caso del señor Villanueva, él tiene ese beneficio del antejuicio. Ahora, Pero es gravísimo, es decir, ni siquiera se le puede dictar un mandato, no sé, de arresto domiciliario porque es peligroso su actuar. Mira, una llamada, para ir a las llamadas, una llamada realizada por Rosel Alvarado, un hombre identificado como Carlos, le pide apoyar con todo a Villanueva, con quien dice haberse reunido. También agrega respecto a su defensa, yo voy a batutear eso, lo que te decía, pero mi hijo, un jovencito, que es el que le pone abogado, pues, que es el que va a sacar el pecho, lo dice aquí. Luego Rosel le anuncia a Carlos, le voy a decir a mi hijo que te mande las interrogantes. Terrible, además qué manera de usar a los hijos. Sí, terrible, de verdad, porque además es un chico que ya prácticamente le malograron la carrera porque es recién graduado, se ha graduado el año pasado, está siguiendo lo que... No, es más, en la resolución incluso se evalúa y se dice, estás hablando de un caso, claro, de alta complejidad, que lo tiene pues un recién graduado, por más que sea un chico muy inteligente, muy ducho, igual es un caso tan pesado para alguien que definitivamente es un inexperto. El otro caso, el caso que o sea, mejor dicho, a ver, son dos casos. Sí, claro, pero en son dos realidad casos autónomos. Es respecto a una misma situación. O sea, aquí, vuelvo a repetir para que esté bien claro, aquí este caso es porque el señor Villanueva logró tener unos contactos. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias que le permite, que en teoría lo que buscaba era que le solucionen este otro caso de corrupción. Que tiene que ver con cuando él era presidente del gobierno regional de San Martín. Ya. En el cual ahí no tiene fuero. Ajá. Claro, pues porque no era congresista, los presidentes regionales no tienen ese beneficio. Ya, pero ¿y el caso de corrupción de funcionarios? Ese pues. Ya, pero podría tener algún tipo de, no sé, aligeramiento. Bueno, definitivamente se ha querido solucionar este tema, es porque definitivamente pues la fiscalía ahí va a tener que... no podría... No, claro, la fiscalía ahí lo que va a decir es... Pedir, mejor dicho. Claro, va a tener que pedir una serie de elementos porque... Pero rápido, tiene 7 días. Indudablemente. Me da la impresión, sobre todo por el hecho de que al fiscal adjunto provincial del despacho del doctor Juárez lo han puesto a disposición de personal, da la impresión de que en el fondo fue un agente encubierto. Claro. Al menos me da la impresión, ¿no? Porque de lo contrario hubiera tenido una participación delictiva en este asunto y no tiene esa participación. Está en el teléfono. O al menos no está acá. Está en el teléfono de la ex procuradora Catherine Ampuero. Hemos requerido su opinión desde buena parte del día y ha logrado por fin atendernos y estamos por ello muy agradecidos. Doctora Ampuero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo ve usted el caso? Acá estamos justamente analizando con el doctor López que hay muchas complejidades alrededor de que sobre el tráfico de influencias que se ha detectado y se ha puesto en evidencia y ha salido a la luz, puedan haber avances concretos por el antejuicio que tiene el señor Villanueva. ¿Cuál es su opinión? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto de la resolución que autoriza esta detención preliminar y estos allanamientos e incautaciones a distintos inmuebles, podemos ver que se basa en interceptaciones telefónicas. Interceptaciones telefónicas, obvio, autorizadas por un juez, o sea, son legales, que vienen a partir de agosto de este año. ¿Qué pasó en agosto? En agosto, recordemos que sale pues la declaración de Barata, el codinome de CD, que César Villanueva habría recibido dinero para beneficiar a la corrupta Odebrecht en la carretera San José de Sisa. En agosto vino aquí, dijo que no había recibido un dólar. Claro. Entonces, a partir de ahí, de acuerdo a lo que aparece en las interceptaciones telefónicas, él habría buscado a personas para que intercedan en esta investigación y él logre beneficiar.
beneficios. Ahí se contacta con un fiscal superior. Claro. En realidad, la estrategia del caso de su defensa era hecha por este fiscal superior. Pero como él era fiscal superior, él no podía aparecer como su abogado formal. Ahí aparece el hijo del fiscal superior, que es abogado. Y formalmente él es el que se apersona a la investigación. El fiscal superior además hace uso de sus contactos y logra establecer una relación con un fiscal adjunto. Este fiscal adjunto, que también tiene condición de investigada en su detención preliminar, había trabajado anteriormente con un fiscal que forma parte del equipo especial del caso Lava Jato, específicamente trabaja en el grupo del fiscal Juárez Atoche, que tienen a su cargo la investigación de la carretera San José de Fija. Claro. ¿No? Y ahí es donde se da pues todo el tráfico de influencias. Estas interceptaciones telefónicas que se inician en agosto han continuado en septiembre, que será el cierre del Congreso, la disolución del Congreso, octubre. Pero tiene pues este antejuicio. No, pero continuemos, pues las interceptaciones continúan en octubre y continúan hasta noviembre. En noviembre ya no tienen auto. Ahí tenemos una... Entonces, o sea, para usted sí puede pedir prisión preventiva. Para mí sí, porque en estos delitos de tráfico de influencias estaríamos hablando de un delito continuado. Las interceptaciones telefónicas demuestran que es un delito que podría, continuado. digamos, claro, podría decir, digamos, agarrar de entre octubre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Porque se cierra el Congreso en septiembre, tienen un mes más, octubre, pero este tráfico de influencias continúa hasta noviembre. Ya, bueno, es interesante igual, ¿ah? Es interesante, digo, lo que nos está diciendo, porque abre un flanco de debate jurídico, ¿no? Y eso tendrá que verse en los tribunales. Doctor Ampuero, le agradezco mucho. La esperamos en la semana. Claro que sí, con mucho gusto, ahí coordinamos. Para conversar ya en vivo y en directo. Hasta la próxima. Catherine Ampuero tiene otro punto de vista. Sí, dice, puede decir, no sé, se disolvió el 30 de septiembre, ¿no? Es decir, bueno, octubre. Noviembre. Noviembre también hay. Es respetable. Hay de todo. Es respetable la opinión de la doctora. Lo que sí le digo es que esto, según lo que dice la resolución, empezó en agosto. Claro. Entonces, si bien hay interceptaciones de agosto, de septiembre, de octubre, hasta de noviembre, claro, pero si este tráfico de influencias, según esta resolución, según estas evidencias, empezó a triangularse desde agosto, en agosto este señor estaba todavía en funciones como congresista. A ver, conociendo el timing del equipo especial del caso Lava Jato, podrían decir, primero, ya pasaron los 30 días del cierre del Congreso, con lo cual están liberados es que ahí hay que hacer una precisión. De la inmunidad. No, los 30 días es para delito común. ¿Y esto no es un delito común? No, pues porque esto es delito de función. Porque en el momento en el que él comienza a hacer este tipo de triangulación, lo dice la propia resolución, es con el ofrecimiento de que él iba a usar sus contactos para poder... ¿Y no hay peligro procesal? No, de hecho que es peligro procesal, porque si no, ¿cómo le dan la detención preliminar? Eso no es peligro, eso es peligrosísimo. Acá, yo te digo una cosa, de verdad esto me parece un escándalo, me parece terrible. Por mí, de verdad, ojalá que esté equivocado. Claro. Porque para mí lo que yo veo es que lastimosamente esto ha ocurrido cuando el señor estaba en función de congresista. Pero Fiscalía puede arguir y decir, esto es delito común. Mira, acá al final quien va a decidir es la Corte Suprema, justicia. Porque él, de acuerdo a Pero la observación de acuerdo al plazo, claro, él tiene 24 horas para poder apelar esto, ¿correcto? Pero lo que me parece, y sobre todo lo saco porque lo contrario, como lo está fijando un juez supremo, de acuerdo al fuero, es un aforado. Porque además uno dice, oye, pero esto empezó lavado, corrupción, 2008. Claro, pero cuando fue en el 2008, él no tenía fuero, porque los presidentes regionales no tienen fuero. Claro. Pero ahora, este tráfico de influencia, por eso te digo, este es un hecho diferente. Pero que el otro caso podría decir, oye, es hecho. No, de hecho tienen conexión, porque si no, porque lo querías solucionar. Por ahí podría venir, digamos, tú no vas a solucionar si es no que tanto por sino decir, claro, le han puesto detención preliminar por este caso de tráfico, pero el otro caso salta inmediatamente y dice, uy,
Acá está. Claro, Ahí porque está el peligro. Exacto, porque ¿No? allí no Ahí. tiene fuero. La estrategia fiscal creo que tendría que ir por allí. Creo que está Porque porque por el tráfico de influencias, yo creo que se van a estancar. No, por no, lo no, mismo. tiene que ser por el caso de Tiene San que ser José por de el otro Sisa, por lado. la corrupción. Y decir más bien, oye, Porque mira. en el caso de él sí se aplica lo que acabas de decir. Los Peligro 30 días. procesal. No, sí. Y los 30 días de la disolución. Los 30 días de la Listo, ya disolución, está. porque eso es delito común. Muchísimas gracias. Por ahí tiene que solucionarse. Buenísimo, como siempre. El doctor Luciano López Gracias. con nosotros. Cerramos así esta edición de Nada Está Dicho, porque ya sabe usted que en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana a las 9. Chau, chau.